¿Estás seguro? Tras el cierre de la cuenta, Ada West dejará de existir y la gente que conoces no podrá encontrarte jamás. Eso le vino de maravilla. Ada soltó una risa amarga, luego se recompuso y dijo con firmeza, estoy segura. La persona al otro lado de la línea se sorprendió por la determinación en su tono, pero respondió rápidamente, muy bien, West Miss, el procedimiento finalizará en 2 semanas, entonces, le proporcionaremos una nueva identidad. Le deseamos una nueva vida en 2 semanas, una nueva vida, ojalá. Tras colgar el teléfono, Ada se levantó arrastrando las piernas entumecidas hasta la cuneta, paró un taxi y se fue a casa. Acababa de ducharse y estaba a punto de acostarse cuando Luke Hayes abrió la puerta, que olía a alcohol, nada más entrar. Sin equivocarse encontró a Ada, luego abrió los brazos para abrazarla, gimiendo como un niño, cariño, ¿por qué no viniste a recogerme? Te estaba esperando, hueles tan bien, mientras hablaba. Su cabeza se acurrucó en su cuello y sus manos comenzaron a inquietarse. Ada observó su expresión insaciable, sus pensamientos vagaban sin control, todavía recordaba cómo, al principio, Luke la había perseguido incansablemente durante 3 años enteros solo para demostrarle sus sentimientos. Más tarde, cuando la madre de Hayes se opuso a su relación, la abrazó con fuerza y dijo, no importa si mi madre no está de acuerdo con nuestro matrimonio, nunca me casaré con nadie más, simplemente seguiremos enamorados para siempre, no te preocupes, no me casaré con nadie. Más que contigo. Más tarde la madre de Hayes, al ver que no podía actuar directamente, secuestró a Luke, y lo obligó a un matrimonio arreglado con la familia Park. Cuando Luke escapó, su rostro estaba mortalmente pálido y demacrado. Solo más tarde se enteró de que se había estado muriendo de hambre para resistir el control de su madre. A partir de entonces, sin importar cuánto la madre de Hayes la amenazara, ella nunca se echó atrás, porque sabía que alguien estaba luchando junto a ella. Comenzó a sentirse agradecida por escuchar estas cosas hoy. De lo contrario, cuánto tiempo más ella ha sido engañada por él, se enterará el día de la boda o solo cuando la confundan con la otra mujer. Reprimiendo su dolor, se libera suavemente de su abrazo y lo rechaza. Estoy un poco cansada hoy. Luke tampoco la obliga, desconsolado, la ayuda a subir a la cama y luego la sostiene por detrás. Entonces deberías descansar bien, siento que has perdido peso últimamente. Ada finge estar dormida y no le responde. Temprano a la mañana siguiente Ada se despertó y vio a Luke cambiándose de ropa frente al armario. Oyendo movimiento detrás de él, se dio la vuelta y se acercó inclinándose para plantarle un beso en la frente. Buenos días, esposa, hoy es Nochevieja. Te voy a llevar, levántate y cámbiate de ropa. Sin esperar a que Ada se niegue, Luke bajó las escaleras, se cambió de ropa y bajó las escaleras. La tía cocinera la vio y rápidamente la saludó. La señora ha bajado, déjame servirte unas gachas, Ada. Y Luke no estaban casados, pero él siempre pedía sirvientes y subordinados para llamarla señora, porque dijo que solo tendría a Ada como su única señora, pero ahora, medio mes después, tendría una esposa legítima. Y su título no oficial como señora debería llegar a su fin. Bajó la cabeza con una sonrisa autocrítica y bajó a desayunar. Después del desayuno, Luke despidió al conductor, diciendo que quería pasar un tiempo a solas con ella, y la llevó él mismo. Durante el día pasearon por la ciudad. Luke la llevó a un restaurante con jardín en el acuario. Durante todo el camino, estuvo extremadamente atento a su condición, deteniéndose para descansar en el momento en que mostraba el más mínimo signo de fatiga. Por la noche, justo cuando Ada pensaba que regresaban, Luke condujo el auto montaña arriba. Sabiendo su confusión, Luke explicó, una vez dijiste que ver fuegos artificiales desde la montaña debe ser hermoso, ¿qué tal si vamos a verlo nosotros mismos hoy? Fue solo un comentario casual que hizo mientras se desplazaba por los vídeos, tan casual que casi lo había olvidado ella misma. Inesperadamente, lo había tenido en mente todo el tiempo. Ada no respondió, y a él no le importó. Sintiendo su ánimo ligeramente bajo, siguió parloteando, tratando de animarla. En realidad, Luke era un hombre de pocas palabras, pero frente a Ada, hablaba sin parar como si nunca se le agotaran las cosas que decir. Llegaron a la cima de la montaña en media hora, y la vista nocturna de esta noche era innegablemente hermosa. Justo en la última hora de 2024, el teléfono de Luke vibró de repente. Cuando vio de quién era el mensaje, miró con cautela a Ada a su lado. Al verla todavía mirando hacia la montaña, dejó escapar un sutil suspiro de alivio, luego ansiosamente abrió el teléfono. Su pantalla para responder al mensaje. Ada inclinó ligeramente la cabeza y vio claramente el contenido en su pantalla. Luke Hitch, me siento tan sola pasando la Nochevieja sola. ¿Puedes venir a hacerme compañía, coqueta? Vio a Luke responder con un no seas tonta.
Nogia tiene mucho miedo a la oscuridad y necesita que su hermano se quede con ella. Luke dudó un par de segundos antes de responder con un obediente espérame. Antes de que pudiera levantar la vista, Ada giró la cabeza. La voz de Luke sonó en su oído. Ada, surgió algo urgente en la empresa y necesito volver. Lamento no poder celebrar la Nochevieja contigo, respondió con calma con un pareciendo como si no hubiera notado nada en la superficie. Sin embargo, solo sus manos apretadas apoyadas en el capó del auto delataron sus emociones. Luke se alejó, saliendo un minuto después de pronunciar esas palabras. Tenía tanta prisa que se olvidó, había tomado el único auto, y no consideró cómo ella lo haría. Regresa. Y en esta montaña los servicios de transporte nunca fueron una opción. Al pensarlo, su corazón se sintió como si una gran mano lo agarrara. Un dolor sordo se extendió por su pecho. El segundero volvió a su posición inicial y los fuegos artificiales explotaron al pie de la montaña, magníficos y deslumbrantes, verdaderamente hermosos. Ada sabía que esto era Luke preparándose para ella. Pero ahora la persona que había preparado todo esto para ella estaba al lado de otra mujer, como para confirmar este pensamiento. Su teléfono vibró contra su palma. Al abrirlo vio un número desconocido, y en el momento en que leyó el contenido, supuso que era de Gia Park. Envió una foto de ella sentada en los brazos de Luke. En la foto, Luke la miró con una sonrisa en sus ojos, y el fondo mostraba claramente que estaban en casa. Se casaban porque Luke ya se había dado cuenta de que no vales la pena, deberías saberlo mejor e irte lo antes posible. Su mano apretó el teléfono con fuerza. Esas 3 palabras la atravesaron profundamente como si se le grabaran en el corazón golpe a golpe, permeando cada poro y dificultándole la respiración. Los fuegos artificiales al pie de la montaña habían terminado, dejando la montaña en oscuridad y silencio. El teléfono de Ada se apagó por el frío, y desde entonces, no hubo un solo rayo de luz en la montaña, solo el tenue resplandor de la luna iluminando el camino. Ráfagas de nieve comenzaron a caer del cielo. Ada sabía que si se quedaba en la montaña, lo que encontrarían mañana sería su cadáver. No tuvo más remedio que comenzar a bajar la montaña. Cuando realmente se encontró en la oscuridad, el miedo se apoderó de su columna vertebral. En realidad, era bastante oscura y temía a los fantasmas, pero Luke parecía haberlo olvidado. Recorrió todo el sendero de la montaña con un miedo extremo y temperaturas gélidas. Poco a poco incluso se entumeció. Tardó 4 horas en llegar al lugar donde podía parar un taxi en el parque, cuando regresó a casa con el rostro pálido y los labios ennegrecidos. La casa estaba completamente oscura, la tía ya se había ido, y Luke se quedó al lado de su prometida. Ada frunció sus labios casi entumecidos. No era así como debía ser. Ella no era nada para él, por supuesto que debía estar con su prometida. Al día siguiente Ada se despertó sacudida, abrió los ojos aturdida, vio el rostro ansioso de Luke. Ada, tienes fiebre, te llevaré al hospital. Aturdida, Luke la llevó al auto. Su mente estaba llena de pensamientos. ¿Por qué ha vuelto? No se suponía que debía estar con su prometida. Cuando su conciencia regresó gradualmente, se dio cuenta por la brillante luz del día fuera de la ventana del auto que ya era mediodía del día siguiente. En el auto, Luke la abrazó con fuerza y la llevó rápidamente a la sala de emergencias. Tan pronto como llegaron al hospital, sentada en la sala de consulta, Ada se sintió demasiado mareada para mantenerse erguida. Luke estuvo a su lado, sosteniéndola en un abrazo incómodo. Durante todo el proceso, Luke permaneció visiblemente nervioso, preguntando repetidamente sobre precauciones. Cuando llegó el momento del goteo frontal, el médico incluso le comentó: deberías apreciar a un novio tan bueno. Al instante, el penetrante aroma de su encuentro íntimo inundó sus fosas nasales. Ada soltó una leve risa, con un ligero rastro de amargura. Un gran novio, recién salido de la cama de su prometida. ¿Eso cuenta como bueno? Durante la visita al hospital, Luke nunca la dejó caminar, cargándola a todas partes. Cuando la enfermera le puso una inyección, Luke acunó su cabeza contra su pecho, consolándola repetidamente. Está bien, no tengas miedo, solo un pequeño pellizco. No dolerá, como si fuera una niña, pero todo lo que está pasando ahora es por él. Quería decir que no tenía miedo, que este dolor no era nada comparado con lo que la aterrorizó anoche, pero no lo dijo. Hablar solo le daría otra oportunidad de actuar. En este momento parecía un novio atento. Nadie adivinaría que en realidad tenía una prometida. Incluso Ada casi fue engañada. Yacía en la cama del hospital. Luke la arropó con la manta y le preguntó si todavía se sentía mal en alguna parte. Ada negó con la cabeza débilmente y cerró los ojos, negándose a comunicarse. Gradualmente en realidad se quedó dormida, y cuando despertó, Luke ya no estaba a su lado. Sacó el 4 casi terminado y se levantó de la cama, con la intención de ir al baño.
Cuando salió del baño, vio a Luke sosteniendo la cintura de Gia mientras salían del consultorio del obstetra, se escondió en el baño pero aún podía escuchar su conversación. El bebé ya tiene 2 meses, ahora eres madre, así que ya no puedes ser voluntariosa. Sonó la suave voz de Luke. Gia se aferró a su brazo coquetamente. Entonces Luke, tienes que vigilarme de ahora en adelante, el bebé también necesita a su papá. Ok, Luke habló con cariño, está bien, con menos de la mitad un mes para la boda. No deberías preocuparte por nada, no te canses ni canses al bebé. Mientras la voz se desvanecía gradualmente, Ada se quedó congelada en su lugar, inmóvil. Para cuando recuperó el sentido, se dio cuenta de que su corazón ya estaba retorcido en agonía. Agarrándose el pecho con fuerza, se inclinó jadeando por respirar, mientras grandes lágrimas comenzaban a caer sin control. Ya tenían un hijo, de 2 meses de embarazo. Resulta que ya habían estado juntos durante 2 meses, y ella la había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. Si no hubiera escuchado esas palabras ese día, cuánto más le habría llevado descubrirlo. Ada soltó una risa amarga, levantó la mano para limpiarse la humedad de la cara, sintiendo un escalofrío. Al inspeccionarla más de cerca, se dio cuenta de que era un anillo. Este anillo se lo dio Luke. En ese momento, se arrodilló sobre una rodilla, mirándola nerviosamente, sus ojos llenos de nada más que ella, su voz temblorosa. Ada, ¿estarás conmigo toda la vida? Realmente te amo y juro no casarme con nadie más que contigo. En realidad esto es una charla bastante etérea, y cualquier persona racional no debería creerlo, pero ella lo creyó. La intensidad de su enamoramiento entonces coincide con la profundidad de su angustia ahora. Ada recogió sus emociones y salió del lugar. Sus manos ahora estaban vacías, dejando solo una leve marca de anillo. Mientras que un anillo indudablemente caro permanecía en el lavabo. No fue hasta las 10 de la noche que Luke abrió la puerta apresuradamente y entró. Tan pronto como entró, se arrodilló sobre una rodilla ante Ada, que estaba sentada en el sofá. Antes de que ella pudiera reaccionar, sacó el anillo que acababa de descartar hoy y lo deslizó suavemente de nuevo en su dedo. Sosteniendo su mano, la miró y habló con adoración. Cariño, ¿no te diste cuenta de que perdiste tu anillo? ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? No lo pierdas de nuevo, esta es la prueba de nuestro matrimonio. La ternura en sus ojos permaneció. Pero Ada ya no pudo recuperar los sentimientos de aquellos días pasados. Esta relación ya estaba manchada por impurezas irreparables. Ada no respondió a su pregunta, en cambio preguntó, ¿a dónde fuiste hoy? Lo miró fijamente a los ojos, captando precisamente un fugaz atisbo de culpa, pero duró solo un segundo antes de que él respondiera. Tenía que manejar algo en la empresa. Cuando regresé a la sala, ya te habías ido. Al escuchar esto, Ada se sintió profundamente agotada. Sin decir una palabra, volvió su mirada al televisor. Luke confundió su silencio con disgusto por su falta de comunicación y dijo en un tono persuasivo, cariño, ¿qué tal si vamos a montar a caballo al rancho mañana? Siempre has querido ir, ¿no? Da la casualidad de que el médico dijo que necesitas más luz solar. En cuanto a su sugerencia, Ada se mantuvo evasiva. Ya estaba cansada de tratar con Luke, quien estaba lleno de mentiras. Solo quería esperar en silencio hasta el día de su partida. Al día siguiente Luke la llevó a un rancho de caballos en el norte. Al llegar, descubrió que Gia también estaba allí, antes solo mencionado por otros. Esta era su primera vez conociendo a Gia. Su distinguido comportamiento dejaba claro a simple vista que era una joven de alto estatus. De pie junto a Luke parecían completamente dispares. Ada sintió oleadas de amargura crecer en su corazón. Había pensado que ahora que la persona real había llegado, Luke ya no le prestaría atención, pero inesperadamente todavía la abrazó con fuerza. Ada, ven, déjame enseñarte a montar a caballo. En cambio, fue como si no viera a Gia en absoluto, ni siquiera la miró. La llevó a elegir un caballo dócil, la ayudó a montarlo y le enseñó a montar con las manos. Ella estaba realmente muy interesada en montar a caballo, y gradualmente olvidó sus emociones anteriores. Después de montar durante media hora, dijo que estaba cansada. Luke se detuvo de inmediato y la llevó de regreso a descansar. Apenas se habían sentado durante 2 minutos cuando Ada notó que Gia se había ido del lugar. Pasaron otros 2 minutos y Luke dijo, Ada, siéntate aquí un rato, iré a buscarte un poco de agua. Ada inicialmente sintió que su corazón se agitaba ligeramente debido a su meticuloso cuidado, pero ahora de repente se calmó. Después de que él se alejara unos metros, ella se levantó en silencio y lo siguió a un área apartada en el parque, donde Gia ya estaba esperando. Gia corrió tan pronto como vio a Luke. Luke la atrapó de inmediato y frunció el ceño mientras hablaba. ¿No dije que deberíamos fingir que no nos conocíamos antes de la boda? Si Ada hace una escena, tendría un impacto significativo en nuestras familias.
Esto era algo que Luke le había dicho antes, pero Gia inmediatamente comenzó a actuar con coquetería. Te extrañé, cariño. Además, ella no notó nada. Esto naturalmente se refirió a Ada. Tan pronto como se dijeron estas palabras, Ada vio a Luke relajar su ceño fruncido con una expresión de impotencia, y luego observó mientras se besaban, sus bocas se fusionaron, inseparables. Observando todo esto, Ada sintió como si un cuchillo se le hubiera retorcido en el corazón, sus manos apretadas en puños, sus uñas casi clavándose en sus palmas sin darse cuenta. Los sonidos pegajosos e implacables continuaban invadiendo sus oídos, pero no se torturó escuchando más. Tambaleándose inestablemente, él salió del área y regresó a la zona de descanso. Media hora después, Luke regresó con una botella de agua en la mano, colocándola frente a ella. Le habló disculpándose. Cariño, solo tenía que atender una llamada telefónica. Por eso tardé tanto. Estabas esperando con demasiada ansiedad, ¿verdad? Al escuchar este término cariñoso, Ada recordó la imagen de su beso anterior, sintiendo instantáneamente una oleada de náuseas. Tomó un sorbo de agua para reprimir el disgusto. Mientras tanto, Luke notó el moretón en su palma, preocupado. Le tomó la mano y le preguntó, ¿qué pasó aquí? Ada solo entonces se dio cuenta de que su palma en realidad se había magullado por agarrar con demasiada fuerza. Se sobresaltó un poco antes de retirar suavemente su mano, la rozó casualmente. Fuera, debe ser por sujetar las riendas con demasiada fuerza hace un momento. Luke estaba preocupado e insistió en llevarla a aplicarle la medicina. Ada no quería que la tocara y se apartó de nuevo, diciendo, no es necesario, voy a montar. Viendo que Luke estaba a punto de seguirla, añadió rápidamente, quiero montar sola. Él no la siguió más. Ada cabalgaba despacio, algo perdida en sus pensamientos, y no notó que Gia se acercaba a caballo por un lado. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, el caballo ya había sido descontrolado. Ada se sobresaltó y antes de que el caballo pudiera salir disparado, soltó las riendas y rodó hacia un lado, cayó al suelo y rodó pesadamente. Una vez, levantando la cabeza, vio a Gia, que también se había caído del caballo, sostenida en los brazos de Luke. Una punzada repentina golpeó su corazón. Luke también la notó e inmediatamente intentó soltar a Gia de su abrazo. Justo cuando la soltó, Gia extendió la mano y lo agarró, agarrándose el estómago débilmente mientras murmuraba, el bebé. Ada lo vio congelarse a medio movimiento. Luego lo envolvió sus brazos alrededor de Gia de nuevo, mirando hacia arriba con aparente angustia. Dijo, Ada, todavía está embarazada de un niño, déjame llevarla al hospital primero. Está bien. Viéndolo abrazar fuertemente a la persona en sus brazos, Ada sintió oleadas de amargura en su corazón. Dejó escapar una risa silenciosa y amarga y respondió con un leve milímetro. Habiendo recibido permiso, Luke inmediatamente recogió a Gia y salió corriendo. Ada observó su figura apresurada, su corazón casi rebosaba de amargura. Un jinete cercano se acercó y la ayudó a levantarse del suelo. Señorita, ¿está herida en alguna parte? Se había bajado a tiempo, por lo que no estaba gravemente herida, solo un dolor leve, mucho menos que el dolor en su corazón. Ada negó con la cabeza al jinete agradeciéndole su amabilidad, soportó el dolor en su cuerpo y salió de la pista de equitación, solo para encontrar que el auto estacionado originalmente en el lugar ya había sido conducido. Qué familiar era esta escena. Esta vez, no había dolor como la última vez, porque ya lo había anticipado, ¿no? Sacó su teléfono, llamó a un servicio de transporte y se fue a casa sola. El agotamiento de los últimos días hizo que Ada se durmiera temprano sin esperar a Luke, y no le importaba si regresaría o no. A la mañana siguiente, se despertó para ver a Luke sentado junto a la cama, observándola. Luke había estado sonriendo ante su estado somnoliento, recién despertado, pero cuando notó el oscurecimiento gradual en sus ojos como si no reflejaran nada en absoluto, un pánico inexplicable se apoderó de su corazón. Con un nerviosismo inadvertido, cogió la caja de la mesita de noche, sacó el contenido de adentro y levantó con cuidado la mano de Ada, colocándola en su muñeca. Luego besó suavemente el dorso de su mano, como si besara algo precioso. Luke tomó su mano y dijo, lo siento, cariño, no te llevé al hospital de inmediato ayer. Gia está embarazada y ella es mi amiga, así que debería cuidarla, ¿no crees, amiga? Ada bajó la cabeza con un gesto sarcástico en los labios. Solo entonces desvió la mirada hacia el brazalete, reconociéndolo como uno que había elogiado casualmente por su belleza antes, una pieza de considerable valor. Recordando las palabras que escuchó en la habitación privada, murmuró, no vale la pena. Luke la escuchó, su corazón dio un vuelco mientras decía apresuradamente, ¿de qué estás hablando? ¿Que no vale la pena? Cariño, absolutamente lo vales. Te mereces más que esto, te mereces toda la belleza del mundo. Al escuchar esto, Ada soltó una leve risa, lo miró y dijo,
ayer vi una trama en la televisión donde la protagonista femenina y el protagonista masculino estaban en una relación. Pero la protagonista femenina se comprometió a espaldas del protagonista masculino. Todos discutían si el protagonista masculino debería perdonarla. ¿Qué piensas? Luke jugó con su mano y respondió casualmente: por supuesto que no debería perdonarla. Ada retiró suavemente la mano al escuchar esto y dijo: yo también creo que no debería perdonarla. Antes de que pudiera agarrar su mano otra vez, Ada dijo que tenía hambre. Luke inmediatamente dijo: entonces cocinaré hoy, cariño, ve a refrescarte primero y te llamaré más tarde. Con eso, alegremente bajó las escaleras para cocinar. Ada observó su figura que se alejaba, aparentemente sin cambios desde antes, y se quitó el brazalete en su muñeca. Ella no merecía un brazalete tan caro, así como no merecía que él sacrificara los intereses de su familia. 2 días después sería el cumpleaños de Ada. Luke, que usualmente lo pasaba con ella, de repente dijo que tenía algo que hacer ese día y lo celebró con ella un día antes. Ada no preguntó qué tenía que hacer, si era posible, ni siquiera quería celebrar su cumpleaños en absoluto, pero cuando Luke la escuchó decir esto, inmediatamente se puso serio y dijo: prometí pasar todos los cumpleaños contigo, no podemos saltearlo. Escuchando esto, Ada soltó una leve risa y pensó para sí misma: esta es la última vez, de ahora en adelante, no serás parte de ninguno de mis cumpleaños. El pastel fue colocado en la mesa. Luke encendió las velas para ella y cantó la canción de cumpleaños. Como cada vez antes, Ada cerró los ojos y silenciosamente pidió un deseo en su corazón: espero que después de dejar a Luke, pueda comenzar una nueva vida. Después de pedir el deseo, apagó las velas. Luke la miró y le preguntó con una sonrisa qué había deseado. Ada bajó la cabeza para cortar el pastel, susurrando en su corazón: dejándote. Aprovechando la ausencia de Luke esa noche, Ada empacó sus pertenencias de la casa. Luego desenterró todas las fotos que habían tomado a lo largo de los años y las quemó en el patio trasero, ya que las emociones que estas cosas alguna vez llevaron se habían desvanecido. Ya no había necesidad de guardarlas. Luke como regalos para ella, no tomó ninguno de ellos. Lo que no era suyo, no lo tomaría, al igual que Luke, ya no era suyo, era algo que ella no tomaría. Ya no reclama. Mantén esto a salvo. Fue a buscar una nueva tarjeta telefónica, ya que no usaría la actual después de irse de aquí. No había nadie a quien necesitara contactar de todos modos. Después de terminar estas tareas, se sentó en el jardín desplazándose ociosamente por los vídeos cuando de repente se encontró con una entrevista transmitida en vivo. La persona en la pantalla era alguien a quien reconoció: Gia, de pie en el centro de la pantalla con un vestido de novia, con un brazo rodeando su cintura desde fuera de la pantalla, así que algo importante estaba acompañando a Gia a probarse vestidos de novia. La voz del presentador se escuchó: el novio no quiere mostrar su cara, así que seamos comprensivos, ¿ok? Luego vino la primera pregunta: ¿cómo se juntaron ustedes dos? Gia se rió y dijo: matrimonio arreglado. El presentador inmediatamente expresó incredulidad: ustedes dos se ven tan dulces juntos, no parece un matrimonio arreglado en absoluto. Gia se sonrojó y sonrió tímidamente mirando hacia un lado. La voz de Luke se escuchó: ¿no puede un matrimonio político también ser amor verdadero? El presentador se disculpó de inmediato, diciendo que sí, es cierto, y luego preguntó cuándo sería su boda. Luke inclinó la cabeza ligeramente para mirar a Gia a su lado. Su inadvertidamente revelado me llenó de profundo afecto. En 4 días, será la boda más grandiosa, y todos lo verán entonces. Instantáneamente, la sección de comentarios se inundó con 99 todos enviando sus bendiciones. Mirando ese perfil cariñoso, el corazón de Ada se sintió como si lo agarrara una mano gigante. Un dolor sordo se extendió por ella. La luz del sol, que debería haberse sentido cálida sobre su piel, ahora solo la hacía sentir completamente expuesta. Cada palabra de elogio y bendición en los comentarios se sentía como un cuchillo que lentamente se clavaba en su carne. No tenía un lugar legítimo. Simplemente era un pájaro cantor enjaulado, escondido en las sombras. Ada dejó escapar una risa burlona. La tarde Luke regresó con una caja que contenía un vestido. Lo reconoció de inmediato como un vestido de dama de honor. Reprimiendo su dolor, ella dijo con calma: ¿quieres que sea dama de honor en tu boda? Tan pronto como las palabras fueron dichas, Luke sintió una punzada de ansiedad, pensando que había descubierto algo, y preguntó en blanco: ¿qué? ¿No es este un vestido de dama de honor? Ada respondió con una leve risa. Luke dejó escapar un suspiro de alivio al escuchar esto e inmediatamente tiró el vestido al suelo, diciendo apresuradamente: lo siento, cariño. No sabía que era un vestido de dama de honor. Te compraré uno nuevo en unos días. Después de hablar, se acercó y abrazó a Ada, diciendo: si eres la dama de honor, entonces, ¿quién será mi novia? Mi novia solo puede ser tú. Ada yació tranquilamente en sus brazos,
agregando silenciosamente en su corazón, por supuesto es Gia quien será tu novia. En los días previos a la boda, Luke se quedó en casa con ella. Al principio no entendió por qué. Hasta el segundo día cuando escuchó a Luke por teléfono: está bien Gia, tengo que mantenerla tranquila. No, así no habrá problemas el día de la boda, pórtate bien, ¿ok? Al oír esto, Ada curvó las comisuras de sus labios en silencio por lo que temían. Que descubriera algo y arruinara su boda. Lo estaban pensando demasiado. La noche antes de la boda, Luke la abrazó con fuerza y le dijo: Ada, quédate en casa mañana y no salgas, te tendré una sorpresa cuando regrese por la noche. Ada permaneció sin comprometerse, pero él insistió en su promesa verbal, por lo que aceptó de mala gana. Al día siguiente Luke se levantó muy temprano y antes de irse, se inclinó para besar la frente de Ada, después de que el sonido del motor se desvaneció. Ada abrió los ojos en silencio, no se levantó, se quedó acostada de lado, mirando tranquilamente por la ventana hasta que amaneció en el horizonte. Cuando cogió su teléfono, se dio cuenta de que Internet ya estaba desconectado. Después de bajar las escaleras, cogió el mando a distancia y encendió el televisor, solo para descubrir que ni siquiera el televisor tenía señal. En ese momento, la ama de llaves se acercó y habló con cierta nerviosismo. Señora, el complejo residencial está en mantenimiento de red, por lo que podría no haber internet todo el día de hoy. Ada no mostró ninguna expresión en su rostro y dijo en voz baja: luego saldré a caminar. La ama de llaves se congeló por un momento, frotándose las manos antes de hablar. El amo le pidió que lo esperara en casa. Al ver su comportamiento nervioso, Ada notó vagamente a dos guardaespaldas vestidos de negro parados en la entrada a través de la ventana. Comprendió aproximadamente en su corazón que este era el método de Luke para mantenerla en la oscuridad, confinándola en casa. Pero el papel nunca puede contener el fuego, incluso si no lo supiera hoy, eventualmente lo descubriría. Ada soltó una risa silenciosa y fría, sin hacerle pasar un mal rato a la ama de llaves. Simplemente dijo: está bien, subiré a descansar, no hay necesidad de llamarme a menos que sea necesario. De vuelta en su habitación, Ada empacó sus últimas pertenencias en la maleta. Luego sacó la caja de regalo que había comprado, metió su anillo y la pulsera dentro, dejando una nota, deseándoles un feliz matrimonio. Luego rompió las sábanas en tiras, las ató juntas y las arrojó desde el segundo piso para bajar. Ella nunca fue un pájaro enjaulado. Luke no podía mantenerla confinada. Después de salir de la villa, sacó la tarjeta SM de su teléfono y la arrojó a un macizo de flores cercano. Luego insertó una nueva. Ada fue a la empresa extinta, obtuvo su nueva identidad y el boleto de avión que le habían comprado. Justo cuando estaba a punto de tomar un taxi al aeropuerto, una exclamación vino de cerca: mira, qué romántico. Levantó la vista para ver una pantalla grande en la plaza, transmitiendo imágenes en vivo de la ceremonia de boda de Luke. La boda fue grandiosa, digna del título de boda del siglo. En el centro del escenario estaban Gia con su vestido de novia y Luke con su traje negro. Parecían tan perfectamente combinados, se podían escuchar conversaciones desde un lado. Qué romance de cuento de hadas, una combinación perfecta de talento y belleza, están absolutamente hechos el uno para el otro. Sí, escuché. El hombre Park le dio a la mujer Park un regalo de compromiso altísimo, prácticamente tratándola como a una princesa durante la boda. Tan envidioso. En la pantalla, la pareja comenzó a intercambiar anillos. El anillo de Luke ya se había quitado y la línea de bronceado de años de uso se ocultó con base. Luego vino el novio besando a la novia. Ada bajó su cuello dolorido y se ajustó la gorra de béisbol. Jadeos sonaron a su alrededor. Había visto su boda hasta el final, solo para descubrir que la novia no era ella. Ada sonrió con autodesprecio, se secó una lágrima que había caído desapercibida. Luego se giró y paró un taxi al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto, esperó en la sala de embarque. Mientras miraba la hora, su teléfono vibró de repente con una alerta de noticias de entretenimiento, casi como si estuviera poseída. Lo hizo clic y vio su propio nombre. Su nombre estaba intercalado entre esa pareja de recién casados. La exposición afirmó que ella era la otra mujer que sedujo a Luke para arruinar su relación. Como se esperaba, este tipo de cosas todavía sucedían. Se convirtió en la universal ama despreciada. Qué desvergonzada puede ser esta mujer, cielos. Una chica de un pequeño pueblo se atreve a aspirar a algo alto y ascender en la escala social al atacar al único hijo de Haas. Debería orinar y mirarse en el espejo primero. Entre las maldiciones a su alrededor, Ada sabía que no la habían reconocido, pero aún se sentía completamente expuesta. No tenía intención de defenderse, porque después de hoy, ya no estaría Ada en este mundo, dejaría atrás todo de su pasado. Media hora antes de que despegara el avión,
se levantó y caminó hacia la puerta de embarque. Mientras avanzaba, fragmentos de su conversación llegaron gradualmente a sus oídos. ¿Por qué el novio salió corriendo del salón de banquetes? ¿Cómo pudo abandonar a la novia así? Pero ella siguió caminando sin detenerse, dirigiéndose resueltamente hacia la puerta de embarque. Mientras el avión despegaba, ella lo dejó todo atrás, lista para comenzar una nueva vida. El lugar de la boda, Luke acababa de bajar del escenario. Gia lo tomaba del brazo, estaba a punto de brindar con él, preocupado de que algo le hubiera pasado a Ada. Sacó su teléfono para comprobarlo, solo para tropezar con esa revelación explosiva. Su corazón se encogió de repente e inmediatamente marcó el número de Ada, solo para escuchar que su teléfono estaba apagado. A su lado, Gia notó que parecía aturdido y tiró de su mano. Luke, es hora de brindar por los invitados. Luke se sacudió la mano y estaba a punto de salir corriendo del salón de banquetes cuando la madre de Ai, al ver su frenética urgencia, lo detuvo rápidamente. Luke, ¿a dónde vas? Si te vas, ¿dónde se colocará la dignidad de Gia? ¿Dónde se colocará la dignidad de la familia Ai? Estas palabras Luke no las asimiló, su mente se llenó de pánico al pensar que Ada podría haber descubierto algo. Ignorando la disuasión, los evitó y salió directamente del lugar de la boda. Una vez en el auto, le indicó al conductor que lo llevara. Lo llevó directamente a casa. Antes de que el auto se detuviera por completo en la entrada, no podía esperar a abrir la puerta y salir. Los guardaespaldas en la puerta, al ver su apariencia nerviosa, se quedaron perplejos. Luke no les prestó atención y entró directamente. Abrió la puerta. Después de escanear la sala de estar y no ver a Ada, le preguntó al ama de llaves que acababa de salir, ¿dónde está mi esposa? El ama de llaves se sobresaltó por su comportamiento y respondió, la señora está descansando arriba. Sin esperar a que terminara, Luke subió las escaleras a grandes pasos, abrió la puerta de la habitación, la cama estaba vacía, y con una mirada rápida, vio la tira de tela junto a la ventana. Al ver la tira de tela, su rostro se ensombreció instantáneamente. La tira claramente conducía hasta el primer piso. Ada obviamente la había usado para escapar. Ante este pensamiento, Luke sintió una oleada de ira crecer en su corazón. Se giró y rugió a los guardaespaldas que lo habían seguido. ¿No les dije que la vigilaran? ¿De qué les sirve si ni siquiera pueden proteger a una sola persona? Los guardaespaldas afuera de la puerta bajaron sus cabezas, sin atreverse a hacer un sonido. Luke respiró hondo y gruñó, ¿qué están esperando? Vayan a buscarla. Los guardaespaldas respondieron todos en sucesión y salieron corriendo. Luke levantó su mano para frotarse las sienes. La ira en su cabeza se negaba a disiparse. No podía soportar pensar en lo que ella podría ver después de salir corriendo. Su boda con Gia estaba siendo transmitida en vivo, por eso la había confinado en casa hoy, y le había cortado internet, solo para evitar que se enterara. Pero ahora que había salido corriendo, gradualmente, la ira fue reemplazada por pánico. Bajó su mano, sus ojos recorrieron la habitación y notó la caja de regalo que había pasado por alto en su prisa. El instinto le dijo que era Ada la que le había dejado. Se acercó aturdido, sus manos temblaban incontrolablemente mientras la abría. Lo primero que llamó su atención fue una hoja A4 con las palabras deseándole un feliz matrimonio. Su mente zumbó y una mirada de sorpresa cruzó sus ojos. Cuando sacó la nota, debajo estaban el anillo y la pulsera que le había regalado. En un instante recordó la expresión de su rostro cuando mencionó el vestido de dama de honor. Ella lo había sabido todo el tiempo, por eso se escapó. ¿Cuándo se enteró? Luke recordó desesperadamente su reciente comportamiento inusual y de repente captó un momento crucial. El bar, ese día, le había pedido que lo recogiera, pero al final, ella no vino. Ahora, pensando en ello, realmente no apareció. Esta comprensión le congeló la sangre en las extremidades. Rígido, sacó su teléfono y marcó un número. Escuchó su propia voz entumecida decir, envíenme las imágenes de vigilancia desde afuera de la sala privada en la noche del 30 de diciembre. En poco tiempo le enviaron un vídeo con manos temblorosas. Lo hizo clic y vio a una persona parada en la entrada de su sala privada. Luke reconoció claramente que la persona era Ada. En ese momento, las voces de las personas dentro de la sala privada llegaron a sus oídos a través del vídeo. Cuando las palabras no valieron la pena fueron pronunciadas, vio su figura ponerse rígida de repente, como si soportara un dolor inmenso. Presenciando esta escena, Luke sintió un dolor sordo en su corazón, y levantó la mano para cubrir el dolor palpitante. Cuánto dolor debía haber sentido en ese momento, porque no podía simplemente mantener la boca cerrada. Arrepentido, se dio una bofetada en la cara. Todas esas torpes excusas que había inventado durante el último medio mes no eran más que una broma a sus ojos.
lo había estado observando actuar. En un instante pensó en el anillo que había recogido en el hospital. Dándose cuenta de que tal vez no era algo que se le hubiera caído accidentalmente, el dolor sordo en su corazón se agudizó hasta convertirse en un cuchillo retorcido, el dolor tan intenso que lo dejó sin aliento. La habitación parecía vacía, aparentemente sin cambios, pero en el fondo sabía que faltaba mucho. Buscó en cada rincón de la habitación pero no encontró nada que le perteneciera. Lo único que dejó atrás fueron las palabras de bendición que le atravesaron el corazón, y ese anillo. Finalmente, Luke se dio cuenta de que no iba a volver. En ese momento su teléfono vibró de repente. Luke salió de sí, pensando que habían encontrado a Ada, y respondió rápidamente a la llamada. Director Hayes, hemos rastreado la ubicación de la tarjeta telefónica de la señora, está justo en el vecindario. Escuchando esto, Luke se quedó atónito por un momento, luego rápidamente les pidió que enviaran los detalles. Aunque sabía que ella no podía estar todavía en el vecindario, no perdería ninguna oportunidad de encontrarla. La ubicación no estaba lejos. Luke corrió allí en menos de 5 minutos, no había nadie, solo una tarjeta telefónica encontrada en el césped. El cable se rompió nuevamente. Luke regresó a casa desesperado, se sentó en el sofá. Su corazón se llenó de tormento. Ada no tenía amigos aquí, no podía pensar en dónde podría haber ido, y esa sensación de lo desconocido intensificó su tormento. De repente su teléfono sonó. Luke lo cogió sin mirar y se lo llevó a la oreja. Luke hermano, me duele el estómago. ¿Puedes venir a hacerme compañía? La voz de Gia no lo hizo sentir mejor, de hecho lo hizo sentir peor. Gruñó al teléfono en voz baja, ¿te duele el estómago? ¿Por qué no te mató de dolor? Después de decir esto colgó el teléfono y lo tiró a un lado con irritación. Al poco tiempo el teléfono volvió a sonar como una alarma implacable. Luke supo que debía ser su madre llamando para exigir una explicación. No respondió, pero las llamadas no cesaron. Finalmente cogió, tan pronto como respondió. La voz furiosa de su madre estalló desde el otro extremo. Luke, ¿en qué demonios estabas pensando hoy? Te fuiste en medio de la boda, abandonando a todos esos invitados y a Gia. La reputación de la familia Hayes ha sido completamente empañada por ti. La familia Park está extremadamente insatisfecha con tu comportamiento. Necesitas volver y disculparte. Para ellos de inmediato, comparado con la ira de su madre, Luke podría describirse como tranquilo, pero su voz cuando habló era escalofriantemente fría. Si no están satisfechos, que se vayan. Debo enumerar todos los beneficios que han obtenido de este matrimonio. En el otro extremo se escuchó el jadeo enojado de su madre. Luke colgó inmediatamente después de hablar. Mientras bajaba la cabeza, vio el anillo en su dedo, el que acababa de intercambiar con Gia durante la ceremonia de la boda. Se congeló por un momento, luego rápidamente se lo quitó y lo arrojó con fuerza. Luego corrió apresuradamente escaleras arriba, sacó el anillo que había dejado en la mesita de noche esa mañana y se lo volvió a poner con cuidado. Al ver que el anillo reaparecía en su mano, sintió una paz momentánea, pero cuando su mirada se posó en el anillo que Ada había dejado atrás para siempre, su corazón dolió con un dolor denso y punzante. Temblando, lo recogió, abrumado por el arrepentimiento por la decisión que había tomado en ese entonces. Una vez que realmente quiso proteger su amor también, él también había luchado ferozmente, y cada promesa que le hizo fue sincera cuando se dijo. Así que ¿cuándo comenzó a cambiar? ¿Fue cuando su madre lo instó desesperadamente a considerar los intereses de la familia? En el pasado, de hecho, había tratado tales asuntos como nada, pero luego, después de unirse a la empresa, comenzó a preocuparse por estas cosas, por los intereses de la empresa, los intereses de la familia. Cuando aceptó el matrimonio arreglado, pensó que era solo eso, un arreglo, meramente por el bien de los intereses familiares. Incluso ese niño solo estaba destinado a dejar un heredero legítimo. Fue él quien quería un matrimonio que pudiera beneficiar tanto a la familia como a Ada. Fue su insaciable codicia lo que lo llevó a esta situación. Si se hubiera mantenido fiel a sus intenciones originales y hubiera rechazado la alianza matrimonial con la familia Park, entonces él y Ada no habrían terminado así, habrían tenido un hijo encantador, y Ada lo habría estado esperando en casa todas las noches. Ahora, todo ha sido arruinado por él, y ahora lo lamenta más allá de toda medida. Luke se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza en agonía. El aire se quedó en silencio cuando de repente recordó el motivo de su regreso. Sacando su teléfono, vio la controversia en línea escalando salvajemente. Pocos sabían sobre su matrimonio con Gia, dejando claro que este era el plan deliberado de alguien. Ada también debió haberlo visto. Ella era la que siempre había estado a su lado, pero ahora por su culpa, estaba siendo etiquetada como la otra mujer despreciada. Cuánto dolor debe estar sintiendo en su corazón. Luke sintió una oleada de intenciones asesinas en sus ojos al pensarlo.
Sacó su teléfono y llamó a su asistente, averigüe quién estaba detrás de la filtración de hoy. El asistente al otro lado se sobresaltó por la frialdad en su tono y rápidamente respondió afirmativamente. Después de colgar, Luke se levantó, tomó una cadena y ensartó el anillo que Ada había dejado atrás, usando alrededor de su cuello. Él guardaría este anillo seguro para ella hasta que regresara a su lado. A las 10 de la noche, el asistente volvió a llamar. Aye se enteró, fue Park quien instruyó a las cuentas de marketing para que lo liberaran. Al escuchar esto, Luke apretó su agarre en el teléfono, sus ojos brillaron con furia fría mientras entrecerraba los ojos algunas palabras, así que era ella. Le había recordado a Gia más de una vez que no trajera este asunto ante Ada, y también le había dicho que su matrimonio era puramente político, que no debería leer demasiado en eso. Había sido muy obediente todo este tiempo. Pero ¿quién hubiera pensado que detrás de esa obediencia estaba una gran tormenta esperando suceder? Después de colgar, luego marcó el número de Gia. Gia pensó que la llamaba para persuadirla, así que comenzó a actuar con coquetería tan pronto como contestó. Luke, hermano mayor, el bebé te extraña y me está pateando, ven a verlo. Vale. Luke soltó una risa fría al escuchar esto. No solo es imposible que un feto de 2 meses esté pateando ella, pero después de que ella fue en contra de su advertencia e hizo tal cosa, todavía podía decirle estas palabras con una cara seria. ¿No te advertí que no trajeras esto ante Ada? Simplemente hiciste oídos sordos a mis palabras y calumniaste a Ada en línea. Al otro lado del teléfono, Gia, al escuchar su voz tan fría como el hielo, tembló mientras sostenía su teléfono. Él lo sabía todo. Su corazón latía incontrolablemente de miedo, pero su voz permaneció tranquila en un intento desesperado de abrirse camino a través de un engaño. Luke, ¿de qué estás hablando? No entiendo en absoluto. Luke resopló directamente con frialdad. ¿No lo sabes? ¿Necesito tirarte tus registros de transferencia en la cara? El sufrimiento de Ada, lo reclamaré todo. Después de pronunciar estas palabras con fiereza, colgó el teléfono. Al otro lado de la línea, Gia estaba completamente asustada por el tono marcado de la llamada colgada, incluso dejó caer su teléfono al suelo. Pensó frenéticamente en cómo salvarse, sabiendo que Luke era capaz de cualquier cosa. Nunca olvidaría la tristeza en su rostro cuando le advirtió, justo cuando estaba entrando en pánico. Pensó en el niño en su vientre. Sí, todavía llevaba al hijo de Haas. La madre Haas nunca se quedaría de brazos cruzados. Ansiosamente recogió el teléfono del suelo y marcó el número de la madre Haas. Tan pronto como se conectó la llamada, gritó: «Mamá, Luke quiere golpearme por Ada. E incluso amenaza con abortar al bebé en mi vientre». Su voz estaba llena de agravio. La madre Haas inmediatamente se sintió desconsolada. ¿Qué clase de cosa es Ada? Este es mi nieto, ¿quién se atreve a tocarlo? Ni siquiera su padre puede hacerlo. Gia, no tengas miedo, mamá viene ahora mismo a protegerte. Cuando Luke llegó con sus hombres, la puerta de Gia ya estaba custodiada por varios guardaespaldas. Los reconoció como la gente de su madre y frunció el ceño con irritación. «Saquen a esta gente de aquí». Aquí los guardaespaldas detrás de él inmediatamente siguieron la orden y retuvieron a las pocas personas que bloqueaban el camino. Luke entró sin obstáculos y vio a su madre en la sala de estar sosteniendo a Gia, quien lloraba lastimeramente. Al verlo entrar, la madre de Haas habló con disgusto en su rostro. «Gia ya es la nuera de nuestra familia, no te atrevas a hacerle daño». Después de hablar, agitó la mano para indicar a los guardaespaldas que bloquearan su camino, impidiéndole acercarse. Al ver a Gia haciéndose la víctima e incluso mencionando a su madre para detenerlo, Luke sintió un bulto vanidoso en su frente, pero aún así trató de hablar con calma. «Mamá, mantente fuera de esto». La madre de Haas se enfureció instantáneamente por sus palabras, su tono estaba teñido de ira. «¿Qué quieres decir con mantenerte fuera de esto? Esta es mi nuera y mi nieto. Mientras esté vivo, no te atrevas a lastimarlos por ese pequeño esparrobader». Estas palabras enfurecieron a Luke por completo. Gruñó: «Basta, ese es mi amante, mamá, ni siquiera tú puedes». Hablando así de ella. Después de decir esto, dio un paso atrás y habló con frialdad. «Escolten a mi madre y a estas personas problemáticas afuera». Los guardaespaldas obedecieron, arrastrando inmediatamente a todos los que estaban en la habitación. La madre de Haas estaba tan furiosa por su actitud indiferente que su rostro se sonrojó. Al ser arrastrada a la fuerza, gritó: «Luke, soy tu madre. Si te atreves a hacerle algo a mi nieto, no te dejaré escapar». Cuando la puerta se cerró, las maldiciones de la madre de Haas se acallaron, dejando solo a Luke y Gia dentro de la casa. Gia se secó las lágrimas de la cara, ahora llena de terror mientras se acurrucaba en la esquina del sofá, observándolo con cautela.
Luke caminó hacia ella paso a paso, sus ojos carecían de cualquier calidez. Gia, te advertí que no provocaras a Ada. Podrías haberte quedado en silencio como la señora Haas, pero simplemente tuviste que meterte con ella imprudentemente. Mientras se acercaba, Gia sintió que el pánico casi la desbordaba. La única persona que podía protegerla ya había sido expulsada. Afuera por Luke, ella era como una presa expuesta bajo la atenta mirada de un lobo hambriento, en cualquier momento podría ser asesinada de un solo golpe de él. Soltó la almohada que había estado agarrando con fuerza y se arrojó sobre él, suplicando lastimeramente: lo siento, hermano Luke, solo estuve confundida por un momento, nunca quise lastimarla, solo quería tenerte tanto, hermano Luke, sé que estaba equivocada, me perdonarás, lloró con lágrimas perladas, haciendo todo lo posible por mostrar su lado más lastimoso, esperando que la dejara ir como lo había hecho antes, pero esta vez no funcionó. Luke la odiaba y se odiaba aún más a sí mismo. Si no fuera por su apariencia, Ada nunca lo habría dejado. Luke extendió la mano, agarrando su barbilla con dureza, sus profundos ojos como tinta se fijaron en ella en silencio mientras sus delgados labios pronunciaban fríamente: es todo por ti que Ada me dejó, desearía poder hacerte morir 1000 muertes, y todavía esperas que te perdone. Tú no contuvo su fuerza en absoluto y pronto, las mejillas de Gia quedaron magulladas, bajo tal mirada, los ojos de Gia se llenaron de terror mientras se aferraba a su última cuerda de salvamento, suplicando misericordia. No, el niño, siguen siendo el niño. Luke, llevo a tu hijo, es tu hijo, no puedes abandonarlo. Sus ojos, llenos de súplica, miraron fijamente a los de él, esperando encontrar un rastro de emoción, pero no había nada, esos ojos solo contenían una frialdad inmutable de principio a fin. Sin una pizca del calor que una vez tuvieron. Un niño, ¿crees que me importa mientras no sea el hijo de Ada? Entonces no hay nada a lo que aferrarme. Con eso, la agarró de la muñeca y la arrastró hacia la puerta. Gia fue arrastrada por el suelo, luchando incesantemente. Luke, no puedes hacerme esto, no debes tratarme así, me amabas tanto antes, ayer mismo. Su mirada hacia ella había sido tan tiernos, y habían intercambiado votos en su boda. Un resoplido frío vino del parque delantero y Luke dijo gélidamente: la única que he amado es Ada, en cuanto a ti, eres simplemente un matrimonio de conveniencia. Al escuchar estas palabras, Gia dejó de luchar, así que todas esas dulces palabras de antes habían sido mentiras. La puerta se abrió y fue arrastrada hasta el auto, su cuerpo raspando contra el suelo, enviando oleadas de dolor abrasador. La madre de Ai había estado esperando afuera de la puerta todo el tiempo sin salir. Al ver esta escena, inmediatamente entró en pánico, liberándose de los guardaespaldas que no se atrevieron a abrazarla demasiado fuerte, y corrió hacia adelante para agarrar el brazo de Luke. Luke, ¿cómo pudiste tratarla así? Está embarazada de tu hijo. Luke detuvo su acción de arrojar a Gia al auto, se giró para mirar a su madre y dijo: no habrá uno pronto. Aprovechando el aturdimiento momentáneo de Ai, levantó la mano y empujó a Gia al auto, instruyendo al conductor que se dirigiera directamente al hospital. Este era un hospital privado. Luke ya había hecho arreglos con anticipación y el quirófano estaba listo. Su llegada al hospital llamó la atención de inmediato, ya que la mujer que arrastraban luchaba ferozmente, claramente no por su propia voluntad, sino intimidada por el grupo de guardaespaldas que los rodeaba. Nadie se atrevió a intervenir. No, mi hijo, no lo abortes. Luke, de verdad sé que me equivoqué. Por favor, perdona al niño, te lo ruego. En ese momento, la multitud que los rodeaba reconoció a estos dos como la pareja que acababa de celebrar su extravagante boda ayer. Esto inmediatamente provocó discusiones. ¿Qué está pasando? ¿No parecían profundamente enamorados ayer mismo? Sí, ¿no hubo un rumor ayer sobre que tenían una amante? ¿Podría ser por ella? Luke ignoró los comentarios y arrojó directamente a Gia al quirófano. Mirando la fría mesa de operaciones en la habitación, Gia sintió desesperación. Cuando la puerta del quirófano se cerró ante sus ojos, corrió hacia adelante y siguió golpeándola. Luke, por favor, te lo ruego. Luke salió del quirófano sin mirar atrás, solo para encontrarse con el padre de Park, que estaba levantando su mano para golpearlo. Luke, bestia, con reflejos fulminantes, levantó su mano para agarrar su muñeca, luego la arrojó ferozmente. Mirándolo fríamente: guárdate esas palabras para tu propia hija. El cuello del padre de Park se sonrojó de rabia, su dedo tembloroso señaló acusadoramente: esa era tu hija, por el bien de un ayudante, en realidad mataste a tu propio hijo. Has sido cegado por esa seductora rompehogares. Cállate, Luke rugió, ella no es una rompehogares, es mi amada, sabes exactamente cómo fueron las cosas en realidad.
¿cómo te atreves a decir esas cosas ahora? Park, ayudante Luke, ojos de Park, Luke, Park, con eso arrojó el pañuelo a los pies de Park Senior, levantando los ojos para mirarlo fríamente. Park Senior y la matriarca Ayes que se acercaba estaban tan furiosos que apenas podían respirar, luciendo como si fueran a desmayarse en cualquier momento. Luke sugirió considerablemente escolta al tío Park y a mi madre a la sala para que no se desmayaran y no pudiéramos brindarles atención médica oportuna. Los guardaespaldas obedecieron sin tener en cuenta sus deseos, llevándolos a la sala, y el área inmediatamente quedó en silencio. Los espectadores no se atrevieron a hacer un sonido mientras observaban al grupo de guardaespaldas vestidos de negro. Media hora después, la luz del quirófano se apagó y el médico salió para anunciar que la cirugía fue exitosa. Al recibir la noticia de que el niño se había perdido, Luke se dio la vuelta y se fue inmediatamente sin quedarse ni un segundo más. No fue hasta después de regresar ese día que Luke se enteró de que la escena en el hospital había sido filmada en secreto y publicada en línea. Instantáneamente, Internet se inundó de maldiciones. Esa amante realmente logró tomar su lugar con éxito. Pero este hombre es realmente despreciable, en realidad abortó a su propio hijo por culpa de una amante. Esa chica es tan lamentable. Estoy de acuerdo con lo anterior, esa amante es descarada, espero no verla nunca en persona. O definitivamente la golpearé. Las personas que destruyen las familias de otros merecen ir al infierno. Luke temblaba mientras revisaba estos comentarios, cada oración se le clavaba en el corazón como un cuchillo, pero continuó leyendo los comentarios como si se castigara asimismo, como si de esta manera, de alguna manera pudiera sentir el dolor de Ada cuando vio esa exposición. Hace solo unos momentos, había llamado a su asistente para preguntar si había alguna novedad, pero la respuesta seguía siendo la misma. Ninguna actualización en absoluto. Se hundió en una profunda impotencia, sin saber cómo encontrarla y traerla de vuelta a su lado. La opinión pública en línea se está volviendo cada vez más severa. Luke decidió aclarar en el punto álgido de la controversia. Ayes Group, no estoy de acuerdo. Tan pronto como lo aclaremos, el interés de la empresa se verá afectado y el precio de las acciones definitivamente caerá. Ayes señor. Se sentó a la cabecera de la mesa y golpeó la mesa con fuerza. Otros accionistas también hablaron. Yo también estoy en desacuerdo, son solo noticias de entretenimiento, pasarán. Después de un tiempo exactamente, Ada fue agraviada. No podemos simplemente compensarla con algo de Luke. No actúes por impulso, son solo unas pocas palabras, la gente lo olvidará pronto. Internet no tiene memoria. Luke jugó distraídamente con el bolígrafo en su mano, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo con lo que decían. Cuando casi habían terminado de hablar, tomó la decisión final. Definitivamente daré esta conferencia de prensa. Si algo sale mal, asumiré la responsabilidad, así que no necesitas preocuparte por eso. Esta reunión es solo para informarte, no para discutir. Con eso, dejó toda la sala de conferencias atrás y salió. Después de solo unos pasos, escuchó la voz severa de Ayes señor desde atrás. Luke se detuvo en seco pero no se dio la vuelta. Ayes suavizó su voz. No te precipites en una decisión, podemos ofrecerle cualquier cantidad a Ada. Ve a pedirle su opinión, tal vez esté de acuerdo. Al escuchar esto, Luke bajó la cabeza con una sonrisa burlona y dijo, ella no lo aceptará, no aceptaría nada, ni siquiera el más. Luke reprimió el dolor desgarrador y se obligó a salir de la sala de reuniones. Al día siguiente dio una conferencia de prensa y también trajo a Hira. Le exigió que se disculpara públicamente. Esta conferencia de prensa no fue transmitida en vivo, esperaba que Ada la viera. Al comienzo de la conferencia de prensa, se dirigió sinceramente a la cámara. Todo en línea son rumores falsos. Me enamoré de Ada en la universidad, mientras que Hira es simplemente mi pareja de matrimonio arreglado. Con respecto a este matrimonio arreglado, Ada no lo sabía por completo. Sí, la engañé y pasaré el resto de mi vida enmendándolo. Su mirada era sincera, como si Ada seguramente estuviera mirando desde el otro lado. Luke terminó de hablar y miró a la demacrada Hira a su lado. Al verla inclinar la cabeza sin intención de hablar, cubrió el micrófono y dijo con frialdad, la reputación de la familia Park o tu propia cara, piénsalo bien. Hira se puso rígido ante sus palabras, recordando lo que Luke había dicho antes de subir al escenario. Dijo que mientras no aclarara, no habría lugar para la familia Park en la ciudad. Hira sabía que Luke podía hacerlo y al final, habló, confesó sus acciones. Se disculpó con Ada y las innumerables cámaras que la apuntaban la hicieron sentir como si la hubieran desnudado y expuesto al público. Humillada, deseó poder meterse en un agujero y esconderse, después de ver esta conferencia de prensa en línea. La opinión pública cambió de inmediato. La gente en los comentarios se disculpaba con Ada y en su lugar comenzó a maldecir a Hira y Luke.
incluso fueron a la cuenta oficial de Park de Hayes para dejar comentarios enojados por un tiempo. El precio de las acciones de Hayes cayó y su reputación también se vio afectada. En este momento, Luke estaba arrodillado en el estudio de Hayes Sr. Después del incidente, el padre de Hayes montó en cólera e inmediatamente llamó a Luke a casa, obligándolo a arrodillarse en el estudio, mirar el desastre que has armado. Todos habrían seguido adelante pronto, y habría sido lo mejor para todos, pero simplemente tuviste que ignorar el consejo y dar esa conferencia de prensa. Ahora mira. Los precios de las acciones se han desplomado y las pérdidas diarias son incalculables. Luke no prestó atención a estas palabras, endureció el cuello y replicó desafiante. No podía dejar que el amor de mi vida viviera bajo el estigma de ser llamado rompehogares para siempre, así que ahora te das cuenta de que es el amor de tu vida. ¿Por qué no pensaste en eso cuando aceptaste el matrimonio concertado? El padre de Hayes lo interrumpió directamente alzando la voz. Inicialmente Luke aceptó el matrimonio concertado pensando que ya se había preparado para romper con Ada, pero para su sorpresa, en realidad tenía la intención de mantener ambas relaciones. Ante este pensamiento, el padre de Hayes, enojado, le arrojó la taza que tenía en la mano directamente a él. Se lo merece dejarte, tú mismo buscaste todo esto. Estas palabras hirieron profundamente el corazón de Luke, ya que este siempre había sido su mayor dolor, ahora lo decía con tanta facilidad. Padre sintió como si una gran mano lo apresara en el corazón, un dolor sordo se extendió por todo su cuerpo. El padre de Hayes continuó, incluso ahora mismo, no puedes ver con claridad, ya que ella ya se ha ido. ¿No es todo esto que haces un esfuerzo inútil? Luke se llevó una mano al corazón dolorido, levantó la cabeza y miró fijamente a su padre. No me importa nada de eso, solo me importa Ada. Encontraré la manera de recuperar las pérdidas que ha sufrido la empresa y tampoco renunciaré a Ada. Definitivamente la recuperaré. Con eso ignoró la expresión decepcionada de su padre, se levantó y salió de la casa de sus padres, regresando a la casa que compartía con Ada. De vuelta a casa, el aroma que pertenecía a Ada se había desvanecido y todas sus pertenencias se habían ido. Recordó los mensajes que había visto en el teléfono de Gia y comenzó a lamentar porque no le había cocinado los platos favoritos de Ada ese día. Ese día fue la primera vez en mucho tiempo y la última que cocinó para ella, pero se había saltado sus favoritos, considerándolo demasiado problemático. Esa noche Luke le pidió a la tía que comprara muchos comestibles, todos los cuales eran los favoritos de Ada. Pasó 3 horas cocinando una mesa llena de platos, con un tazón vacío colocado sobre la mesa. Luke se sentó colocando metódicamente la comida en el tazón vacío frente al como si Ada todavía estuviera allí. Ada, come, estos son todos tus platos favoritos. Después de recoger la comida, bajó la cabeza y metió el arroz en su tazón, un bocado tras otro, lágrimas silenciosas cayeron, mezclándose con el arroz mientras entraba en su boca. Por la noche se acostó en el lado habitual de la cama de Ada para dormir. En su sueño vio a Ada, parada a unos pasos de él en el parque, sonriéndole. Parecía estar diciendo algo, pero no podía oír ni una palabra, su tono tenía una sensación de urgencia. Ada, ¿qué estás diciendo? No puedo oírte. Mientras hablaba dio un paso adelante, pero por mucho que caminara, no podía alcanzarla, ni podía oír las palabras que salían de su boca. Luke entró cada vez más en pánico y empezó a correr. Finalmente corrió hacia ella y escuchó claramente lo que decía. Dijo, deseándote un feliz matrimonio. Luke se despertó de repente sobresaltado, apoyándose en la cama solo para darse cuenta de que todo era un sueño, pero a medida que el pánico del sueño se desvanecía, la desesperación de la realidad regresó a él. Ada realmente lo había dejado, y realmente le había deseado lo mejor, aunque él no era feliz. El dolor en su corazón surgió como un maremoto, haciéndole casi imposible respirar. Sus manos temblorosas se aferraron a su cabeza mientras hablaba con impotencia. Lo siento, Ada, sé que me equivoqué, por favor, no lo hagas así. No puedo encontrarte, sal a verme, por favor, de verdad que no puedo soportarlo más. Después de ese día, Ada parecía haberse desvanecido en el aire, sin dejar rastro, no importaba cuántas conexiones usara, no podía encontrarla. Sus emociones se desmoronaban gradualmente bajo tanta desesperación. Ada, ¿dónde diablos estás? Sus hombros encorvados temblaban ligeramente, sus ojos se humedecían gradualmente mientras las lágrimas nublaban su visión. Sollozos ocasionales llenos de desesperación. Impotencia. Más tarde abrazó con fuerza la almohada de Ada y se quedó dormido. Al día siguiente, Luke se vistió pulcramente y fue a la empresa. Durante el día, trabajaba en la empresa para compensar las pérdidas causadas por el incidente,
quedándose hasta las 11 o 12 de la noche todos los días antes de salir del trabajo. En el pasado, nunca habría trabajado tan tarde, porque Ada le tenía miedo a la oscuridad, siempre se iba temprano a casa para estar con ella, pero ahora, al recordarlo, ¿qué había hecho durante este tiempo? Su corazón se retorció de dolor. Había dejado a Ada, que le tenía miedo a la oscuridad, sola en la montaña para bajar sola, mientras él se quedaba en la calidez del hogar con Gia, por un momento. Deseó poder viajar en el tiempo y matar la versión de sí mismo que hizo tal cosa, para que Ada al menos aún tuviera algunos sentimientos persistentes por él, cierto, pero ahora, ninguna palabra sirve de nada, lo hecho está. Y Ada todavía no ha sido encontrada. Hasta el día de hoy, cada día cuando regresa a casa, aunque su cuerpo está exhausto, sus nervios siguen al límite, teme perderse cualquier noticia sobre Ada en el momento en que llega, solo puede confiar en el alcohol para conciliar el sueño, y una vez borracho, toma su teléfono para enviarle mensajes de disculpa a Ada. A la mañana siguiente se despertó con innumerables burbujas de chat verdes en su teléfono, pero ni una sola respuesta. Cada día pasaba así, y su agotamiento se hacía visiblemente evidente viéndolo en tal estado. Sus amigos amablemente lo invitaron a tomar algo para ayudarlo a desahogar sus emociones. En la habitación privada, el grupo no tenía idea de cómo consolarlo en su estado abatido, pero afortunadamente de todos modos no necesitaba su consuelo. Bebió en silencio vaso tras vaso de alcohol, pronto se emborrachó tanto que ya no sabía dónde estaba, se desplomó en el sofá, sus dedos acariciando constantemente el anillo que colgaba de su cuello, murmurando: lo siento, Ada, te amo, realmente te amo, por favor perdóname, vuelve a mí por favor, no puedo vivir sin ti, realmente no puedo vivir sin ti. Todos en la sala privada estaban conmocionados por la escena, nunca esperaron que Luke amara a Ada hasta tal punto, era como si la partida de Ada se hubiera llevado su alma con ella, cuando entró en el matrimonio arreglado. Pensaron que había seguido adelante tratándola como a un canario enjaulado, pocos sabían que este amor se había arraigado profundamente en su corazón. Cuando llegó la llamada de asistencia, Luke estaba en medio de una reunión crucial, pero cuando escuchó que había noticias de allí, inmediatamente agitó la mano para despedir la reunión. El asistente envió algunas fotos y dijo: esto es un influencer popular que se aloja en una casa de familia, es tendencia. Estas fotos capturaron la apariencia del dueño. Se parece mucho a su esposa. Todavía la llamaba señora Ada, porque Luke no le había dicho que lo cambiara, así que no se atrevió. Este fue el único mensaje en medio año. Luke miró la foto en su teléfono. Solo se capturó un perfil, pero aún así la reconoció como su Ada. Se veía feliz en la foto. Este descubrimiento lo alivió porque no se había visto afectada por ese incidente. También le dolió el corazón, porque no estaba seguro de si era solo ese asunto que no la afectaba a ella, o si también lo incluía a él. Pero ya no podía pensar en eso, tenía que ir a buscarla. No podía esperar ni un momento más. Le pidió a su asistente que le reservara el primer vuelo disponible, pero el asistente dijo: Ayes, tienes una reunión con un cliente muy importante esta noche. Ve a verlo por mí, dile que estoy enfermo y a punto de morir, así que no puedo verlo. Con eso, colgó el teléfono, agarró la chaqueta del traje de la silla y bajó corriendo las escaleras hacia el aeropuerto. Után, Ada llegó aquí después de dejar una ciudad. Es un parque relativamente remoto con poca gente y una cultura local muy simple y honesta, era lo que amaba, y después de establecerse, abrió una casa de huéspedes aquí. La casa de huéspedes tenía una gran vista al mar y gradualmente se hizo popular, cada vez venía más gente. Se dedicó por completo a administrar la casa de huéspedes y casi se había olvidado de Luke, hasta que un día, a unos 12 pasos de la puerta en el parque, vio a alguien que le pareció extremadamente familiar. Después de medio año, Luke sintió que le picaban los ojos cuando finalmente vio a la persona que había estado anhelando día y noche. La miró fijamente a través de la multitud, pero Ada solo lo miró antes de darse la vuelta y regresar a la casa de huéspedes para continuar con su trabajo. Ada estaba algo sorprendida de que Luke la hubiera encontrado tan rápido. Ella Taarriaje, solo te amo a ti. Ada no quería escuchar sus excusas tardías, su expresión se volvió fría. Miró esa mano distintivamente nudillera y habló con frialdad: déjalo ir. A pesar de su mayor reticencia, Luke todavía lo soltó. En el momento en que soltó su agarre, Ada se fue sin mirar atrás, como si lo evitara como una especie de plaga. El sonido de pasos detrás de él se desvaneció gradualmente. Apretó débilmente su palma ahora vacía, sintiendo el calor persistente de Ada. Luke vagó sin hogar por la noche, las luces de la calle proyectaban su sombra al costado del camino, su corazón se sentía vacío e inquieto.
Como un perro vagando sin rumbo después de ser abandonado por su dueño, nunca esperó que Ada fuera tan resuelta, nunca había pensado en eso, o tal vez simplemente no se atrevía, no podía aceptar que lo dejara, ni siquiera en su imaginación, pero ahora la ilusión se ha hecho añicos y la cruda realidad se expone ante él, ya no puede hacer la vista gorda, y el pánico de la pérdida de Ada lo envuelve por completo. Si nada de esto hubiera sucedido, si no hubiera aceptado el matrimonio arreglado, deberían estar abrazados en casa ahora mismo, viendo la televisión y riendo juntos. Ahora todo esto ha sido destruido por él, destruido por sus propias manos. Ante este pensamiento, sintió como si su corazón se desgarrara. Apretando su pecho dolorido, lentamente se arrodilló en el suelo, recuerdos de felicidad pasada pasaron por su mente. Luke sacó el anillo que colgaba de su cuello y le dio un beso suave. Juró en silencio, te recuperaré. La persiguió durante 3 años en el pasado, y ahora está dispuesto a perseguirla otros 3 años, siempre y cuando regrese, incluso la perseguiría durante una década. Al día siguiente fue a la tienda de Ada para registrarse. Eligió deliberadamente momentos en los que había menos gente y solo Ada estaba presente, para poder hablar con ella. Ada se detuvo un momento cuando lo vio entrar, luego retomó su tono frío habitual y dijo, te dije que no vinieras a buscarme. Al oír su despido sin vacilar, la expresión de Luke se tensó por un instante antes de forzar una sonrisa. Estoy aquí para quedarme, ¿no es esto una casa de huéspedes? Mientras pronunciaba estas palabras, Luke tenía una expresión de absoluta inocencia, como si realmente hubiera venido solo a alojarse. Después de ayer, ya lo había decidido, sin importar la cara que le pusiera Ada, fingiría no verlo porque se lo merecía todo, la había lastimado tan profundamente que era su propio dolor en comparación. Ada no se atrevió a echarlo al verlo así que lo registró con frialdad. En los días siguientes Luke no volvió a molestarla, pero ella siempre podía sentir una mirada ardiente, pero cada vez que seguía la mirada, Luke solo le mostraba su perfil. Sí, Luke nunca se fue instalándose como si esta fuera su casa. Por sus interminables llamadas telefónicas y su constante apego a su computadora portátil, Ada supuso que debía estar muy ocupado. Ada pensó que se había dejado perfectamente clara ese día, por lo que no podía entender por qué todavía estaba aquí. En estos días, Luke no mostraba intención de hablarle, y no se sentía bien pidiéndole directamente que se fuera, así que no tuvo más remedio que dejarlo estar. Esa noche Ada notó que no quedaban verduras en casa, así que fue al supermercado a comprar algunas. El supermercado no estaba particularmente cerca de la casa de huéspedes, pero Ada decidió no tomar un taxi y en su lugar regresó caminando mientras miraba por el camino. Poco sabía que este paseo casual la llevaría a problemas. A mitad de camino se encontró con un grupo de alborotadores borrachos, apestaban a alcohol, sus labios se curvaron en sonrisas lascivas mientras la rodeaban. Oye, hermosa, ¿qué hace una chica como tú sola tan tarde en la noche? Ada frunció el ceño y dijo fríamente, piérdete, habiendo estado aquí durante tanto tiempo, nunca antes se había encontrado con una situación así. Hoy fue puramente un accidente. Al escuchar esto, no mostraron intención de retroceder, en cambio, todos rieron y se cerraron en un círculo. Ada, cada vez más apretada, apenas sintió un atisbo de pánico. Justo cuando estaba a punto de luchar desesperadamente, alguien gritó de repente, girándose para mirar, vio a Luke retorciendo el brazo de un borracho a sus espaldas. Ada se quedó atónita. Los demás, al ver que estaba solo, dieron un suspiro de alivio y se apresuraron a darle una lección al alborotador. Pero después de todo, estaban borrachos y a pesar de ser numerosos, no eran rival para ellos y finalmente huyeron. En cuanto se fueron, Luke agarró nerviosamente los hombros de Ada y preguntó con ansiedad, «Ada, ¿estás herida en alguna parte? ¿Te tocaron?» Ada negó con la cabeza levemente y se liberó suavemente de su agarre. Al ver que estaba ilesa, Luke finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Después de la pelea, Luke inevitablemente también terminó con heridas. El moretón oscuro en su rostro resaltaba marcadamente contra su piel clara. Al notar que Ada miraba la herida en su rostro, inmediatamente la cubrió y fingió una mueca de dolor. Al ver su acto exagerado, Ada puso los ojos en blanco, luego se dio la vuelta y se alejó. Luke se quedó atónito por un momento antes de bajar la mano y seguirla, la siguió hasta el lugar donde se hospedaba en la casa de familia, el parque, y justo cuando Soda estaba a punto de abrir la puerta, Luke finalmente no pudo evitar extender la mano y agarrarla, hablando en un tono algo agraviado,
no cené hoy, tengo tanta hambre. Ada escuchó esto y lo miró fríamente, mientras él sostuvo su mirada sin pestañear. No sabía si este movimiento funcionaría, pero mientras hubiera la más mínima posibilidad, lo intentaría. Finalmente Ada entró sin decir una palabra, pero dejó la puerta abierta. Luke supo que esto significaba permiso para entrar, e instantáneamente sintió fuegos artificiales de alegría explotando en su corazón. Después de entrar, se sentó casualmente en el sofá, observando el diseño de la casa, sin querer perderse un solo rincón. Parece que de esta manera puedo reconstruir la vida que vivió en esos 6 meses después de que se fue sin su participación. Ada fue directamente a la cocina a cocinar. Asumió que Luke entró no por bondad, sino para aprovechar la oportunidad de hacerlo irse, para que dejara de quedarse aquí. No habría ningún resultado. Después de media hora, sacó un tazón de fideos y lo colocó en la mesa del comedor. Ya había comido. Esto fue hecho específicamente para Luke, y Luke se dio cuenta de esto. Su corazón inmediatamente comenzó a acelerarse incontrolablemente. Emocionado, tomó sus palillos y dio un mordisco a los fideos, saboreando el sabor. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que comió una comida que ella preparó anteriormente. No la dejaba cocinar. Solo ocasionalmente complacía sus antojos al permitirle hacer algo. Contando hacia atrás, en realidad había pasado un año completo desde la última vez que probó su cocina. Comiendo este tazón de fideos ahora, su corazón se hinchó de emoción, pensando que era una señal de su ablandamiento, pero poco sabía, esta era la última comida de un condenado. Después de terminar este tazón de fideos, regresa a la ciudad. Quedarte aquí no cambiará nada. Ada pronunció estas palabras con indiferencia. Luke se congeló por un momento con los palillos en la mano, luego continuó metiendo fideos en su boca como si no hubiera escuchado nada. Viéndolo así, Ada frunció el ceño y estaba a punto de hablar de nuevo cuando Luke la interrumpió urgentemente. Los fideos sabían igual que antes, sin cambios. Sin esperar su respuesta, comió el último bocado. Luego llevó el tazón y los palillos a la cocina para lavarlos. Cada vez que Ada mostraba la más mínima señal de hablar, Luke inmediatamente decía algo sin sentido para interrumpirla. Después de terminar los platos, salió por la puerta sin siquiera mirar a Ada. Yo debería irme ahora, gracias por hacerme fideos. Después de cerrar la puerta, Luke solo había dado unos pasos antes de que no pudiera aguantar más. Se detuvo para apoyarse contra la pared, luchando por evitar al desplomarse. Pensó que ella estaría dispuesta a aceptar sus disculpas, pero ella le asestó un golpe tan duro que le dijo directamente que era imposible. Como un cobarde, la interrumpió repetidamente pidiéndole que se fuera. En los días siguientes no regresó obedientemente. No pudo soltarse así como así. Ada también lo ignoró por completo. En los últimos días, su presencia había sido completamente ausente. Incluso pensó que ya se había ido, y no le importaba a dónde fuera, siempre y cuando dejara de molestarla. Pero antes de que pudiera suspirar de alivio, Luke apareció de nuevo, y esta vez, todos lo sabían. Era el día de San Valentín, y la casa de huéspedes estaba llena de gente. Luke apareció justo en ese momento, sosteniendo un enorme ramo de flores en sus brazos, de pie afuera de la tienda con una sonrisa radiante mientras la miraba. En ese momento exclamaciones de sorpresa vinieron de dentro y fuera de la tienda, y pronto todos dentro habían salido a mirar el cielo. «Oh Dios mío, ¿quién es esta hada? Esto es demasiado romántico». Ada estaba desconcertada por estas palabras hasta que salió y vio los drones en el cielo. Entonces entendió, los drones actuaban en el cielo, cambiando formaciones cada pocas docenas de segundos, con cada exhibición deletreando palabras de confesión. Ella sabía que debía haber sido obra de Luke. Él era el único aquí que la conocía como Soda. Cuando se giró para mirar a Luke, se encontró con su mirada profundamente afectuosa. No le conmovió lo que había hecho Ada, porque todas estas eran cosas que Luke había hecho por ella antes. Aunque era la misma persona, tanto ya había cambiado. La brisa nocturna rozó sus mejillas, levantando su largo cabello. Luke sostenía flores en sus brazos, fijando su mirada en ella mientras se acercaba a ella un paso a la vez. Por un momento, sintió que había regresado a sus días de universidad cuando perseguía a Ada. En ese entonces, también había sostenido flores nerviosamente, caminando paso a paso hacia la que amaba, solo que la emoción de entonces era la tensión de la anticipación, mientras que ahora era la tensión de la pérdida inminente. En solo unos pasos, se acercó y se detuvo extendiendo el ramo con un tono suave. «Feliz día de San Valentín, Ada». Ada no miró las flores, pero mantuvo su mirada fija en él. Luego la observó mientras sacaba su teléfono, lo tocaba un par de veces y se lo acercaba a la oreja antes de levantar la vista para mirarlo directamente y decir: «Hola,
hay drones volando ilegalmente en la playa de la calle Minley, por favor, límpienlos. Cada palabra de estas oraciones llegó a sus oídos con claridad. Su mano se congeló en el aire, esos ojos seguían fijos en él, pero todo lo que sentía era un frío escalofriante. En menos de 5 minutos, los drones de la orilla cayeron uno tras otro, estrellándose en el mar y desapareciendo sin dejar rastro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cayeron todos? Estaban claramente tan lejos. No debería haber podido escuchar nada, pero seguía sintiendo como si el sonido de los drones estrellándose en el mar fuera un zumbido en sus oídos, como si se estrellaran contra su corazón, dejándolo sin aliento. De repente sintió una ligereza en su mano. Ada le había quitado las flores. Luke la miró fijamente, incapaz de comprender el significado detrás de su serie de acciones. Por primera vez la encontró tan inescrutable, no podía ver a través de ella, como si nunca la hubiera entendido realmente. Ada tomó las flores y bajó la cabeza para inhalar su aroma ligeramente. La fragancia permaneció tan dulce y abrumadora como en sus recuerdos, pero ya no podía evocar los mismos sentimientos del pasado. Solo los recuerdos permanecen hermosos, y uno nunca debe vivir en el pasado. Soltó una ligera risa y, bajo la mirada algo perpleja de Luke, arrojó las flores a la basura cercana. Con un ruido sordo golpeó el corazón de Luke, dejando su rostro pálido. Levantó la cabeza para encontrarse con sus ojos y dijo con calma: Luke, no malgastes tu esfuerzo. Al escuchar su rechazo una vez más, Luke no sintió el esperado dolor desgarrador, porque parecía que se había acostumbrado al dolor. Cada minuto y cada segundo después de que ella se fuera, su corazón le dolía, se había entumecido y la sonrisa en su rostro se volvió amarga. Ada, ¿todavía no estás dispuesta a perdonarme? ¿Qué debo hacer para que me des otra oportunidad? Lamento profundamente las decisiones que tomé antes. Los 6 meses después de que te fuiste fueron un infierno para mí. No puedo perderte de nuevo. Ada no mostró ningún cambio en su expresión facial, no importaba cuánto se arrepintiera o sufriera después de que ella se fuera. No podía alterar lo que ya había sucedido. No sirve de nada, Luke, ya no hay posibilidad para nosotros. Estas palabras drenaron instantáneamente las fuerzas de Luke, dejando sus ojos llenos de impotencia y confusión. Este tipo de Ada lo hacía sentir desconocido e inseguro de cómo responder, por lo que solo pudo dejarla girar y alejarse de su vista, impotente para hacer nada. En verdad, esa frase ya era Ada pronunciando una sentencia de muerte para Luke. Una persona inteligente sabría que no debía persistir, pero Luke claramente no era tan inteligente, aún no se había rendido. Antes, solo la había observado en silencio desde la barrera. Ahora, comenzó a perseguirla abiertamente. Le compró el desayuno, le envió flores, la ayudó a mover gestos ordinarios, pero que Ada no podía ignorar. Cada vez que Ada tiraba las flores a la basura justo delante de él, solo se sentía deprimido por un momento antes de actuar como si nada hubiera pasado. Solo él sabía que la fortaleza en su corazón se desmoronaba pieza a pieza, inseguro de cuándo colapsaría por completo, y solo Ada podía salvarlo. No se atrevió a preguntarle por su respuesta, sabiendo lo difícil que sería escuchar la que deseaba, así que solo pudo perseguirla tontamente. Ese día la siguió a la playa, donde ella solía caminar sin detenerse, pero hoy, se detuvo a medio camino. Luke también se detuvo a unos pasos en el parque, esperando un rato, pero Ada no mostró intención de moverse. Solo entonces se dio cuenta tardíamente de que ella lo estaba esperando. Para él, aunque se decía a sí mismo que no esperara nada, no pudo evitar sentir una alegría secreta en su corazón. Se acercó con pasos apresurados, hablando con nerviosismo. Ada continuó mirando el mar sin darse la vuelta, habló en voz baja: ¿recuerdas? Dijimos que vendríamos a ver el mar juntos. Al escuchar esto, Luke se detuvo sorprendido. Sus pensamientos no pudieron evitar volver al pasado, cuando se acababan de conocer durante sus días universitarios. Cuando supo que a ella le encantaba mirar el mar, dijo: vamos a la playa para nuestro viaje de graduación. Ada también estuvo de acuerdo con una sonrisa, pero más tarde, después de la graduación, su deseo de casarse con Ada fue descubierto por sus padres, causó un gran revuelo y la promesa quedó incumplida. Cuando todo finalmente se resolvió, dijo que irían a la playa para la víspera de Año Nuevo en 2024, pero ¿qué estaba haciendo entonces? Había olvidado por completo esta promesa, preocupado solo con pensamientos sobre su compañera de matrimonio arreglado. Ante este pensamiento, Luke sintió un dolor agudo en el pecho, como si un cuchillo se retorciera en su corazón, dejándolo sin aliento. Soportando el dolor en su corazón, miró fijamente su perfil, inconscientemente levantó una mano como para agarrar algo,
Pero solo agarró el aire vacío, entonces Ada se giró para mirarlo, imperturbable por su extraño gesto, parecía haber algo familiar en sus ojos, pero al inspeccionarlos más de cerca, había desaparecido. Luke, llevas aquí más de medio mes, ¿qué intentas hacer exactamente? Medio mes ya, pero parece solo medio mes, pensó Luke para sí mismo, solo había pasado medio mes, pero se sintió como una eternidad para él. Soltó una risa amarga, su voz ronca mientras decía, Ada, durante el tiempo que estuviste fuera, pensé mucho. Pensé en el sufrimiento que soportaste y luego en las tonterías que hice al final. Todo lo que quedó en mi mente fueron los hermosos recuerdos que una vez compartimos. La conclusión a la que llegué es que no puedo dejarte ir, realmente me he dado cuenta profundamente de mis errores, y también me he dado cuenta profundamente de que realmente no puedo vivir sin ti, así que, Ada, te lo ruego, por favor dame una oportunidad para compensarte. Está bien, definitivamente te lo compensaré adecuadamente. Y volveremos a ser como antes. Está bien, Ada, te lo ruego. Oportunidad. Ada soltó una risita sarcástica. Ya te dieron tu oportunidad, pero no la apreciaste. Cuando me perseguías, también dijiste que te diera una oportunidad para tratarme bien. Te la di y ¿cuál fue el resultado? Quedé cubierto de heridas. Ahora estás pidiendo otra oportunidad. Te digo que no hay una, no más oportunidades. Ella no es de las que se quedan en el pasado, ya que esta oportunidad ha sido anulada, no la ofrecerá de nuevo. Luke fue instantáneamente aplastado por estas palabras, su espalda doblándose como si estuviera bajo un gran peso, su garganta tan ahogada que no podía pronunciar una sola palabra. El dolor en su corazón era como un cuchillo atravesándolo, haciendo de cada respiración una agonía. Ada finalmente dejó caer la línea. Aquí es donde terminamos. Con eso, se dio la vuelta y se alejó. Luke se quedó como clavado en el lugar, viéndola desaparecer gradualmente en la distancia. Cuando su figura estuvo completamente fuera de la vista, sintió que su visión se envolvía en la oscuridad, sin un rayo de luz restante. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí parado, tal vez minutos, o tal vez horas. Solo entonces la sensación finalmente regresó a sus extremidades. Luke no estaba seguro de si esto contaba como un ultimátum final, pero todavía se negaba a rendirse así como así, pero podía sentir claramente la resistencia de Ada hacia él. Era como si dos pequeñas voces discutieran en su corazón, una lo instaba a no rendirse y seguir persiguiéndola, mientras que la otra le decía que escuchara a Ada y dejara las cosas como estaban. Lucharon sin descanso. Luke no sabía qué hacer. No podía imaginar lo sombrías que serían las mañanas sin ver a Ada al despertar. Esta confusión interior se derrumbó por completo una mañana. Ese día, llevaba 2 días sin ver a Ada en la tienda. Al principio pensó que no se habían cruzado porque estaba ocupada, pero al segundo día finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Temprano en la mañana, corrió a la recepción en pánico, su tono urgente. ¿Dónde está tu jefe? La recepcionista sabía que perseguía a su jefe, pero aún así se sobresaltó por su apariencia y permaneció en silencio un buen rato. Luke volvió a preguntar antes de que ella finalmente hablara. El jefe dijo que tenía algo que atender y que estaría fuera unos días. ¿A dónde fue? No lo sé. El jefe no lo dijo. Luke regresó a su habitación aturdido, sentado en la cama con los ojos hundidos y la mirada perdida en el vacío. Se había ido otra vez, lo había dejado atrás una vez más. La fortaleza en su corazón se derrumbó con un estrépito. Y sintió que se hundía en una oscuridad sin límites. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado antes de que finalmente sacara su teléfono y llamara a su asistente. Desde que Luke dejó la ciudad, el asistente no había recibido una llamada suya en mucho tiempo. Esta vez, cuando la llamada se conectó, se escuchó una voz débil: averigua a dónde fue Ada, te enviaré los nuevos detalles de identidad. Después de decir eso, Luke colgó el teléfono y envió la nueva identidad de Ada que había descubierto estos días. A pesar de que su asistente estaba lleno de dudas, rápidamente encontró la información del vuelo. Luke tiró todas sus dudas anteriores de su mente en el momento en que las recibió. Su mente estaba completamente ocupada en encontrar a Ada y no dejarla escapar de nuevo, pero en realidad, Ada solo salió para encontrarse con amigos y no tenía intención de huir. De hecho, sus amigos la habían estado pidiendo que viniera por un tiempo, pero estaba ocupada durante la temporada alta de viajes. Ahora que las cosas se han calmado, fue directamente allí. Luke ya no estaba conectado con ella, así que naturalmente no sintió la necesidad de informarle. Es por eso el sensible Luke pensó que estaba tratando de escapar de nuevo. Cuando vio a Luke en la entrada del hotel, Ada frunció el ceño ligeramente con irritación. Pensó para sí misma, es realmente como un fantasma inquietante. Luke notó que había alguien más con ella y se dio cuenta de que podría estar allí solo por
Diversión, no tratando de escapar, inmediatamente se sintió aliviado, al ver que había otros alrededor, también se contuvo de actuar precipitadamente y simplemente la siguió en silencio detrás, cuando solo Ada se quedó sola. Luke no pudo contenerse más y rápidamente se acercó a ella. En esos pocos pasos, sus ojos ya estaban enrojecidos, la agarró firmemente por los hombros, su voz temblaba con un pánico inadvertido. Pensé que habías escapado otra vez. Pensé que me habías abandonado una vez más. Menos mal, al final, su voz se fue apagando gradualmente, porque estaba agradeciendo exactamente a Dios. Ada no huyó, eso no significa que lo perdonara, la desesperación inundó su corazón, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero aún mantuvo la cabeza gacha, no dispuesto a dejar que ella viera su vulnerabilidad. Pero las palabras que salieron estaban ahogadas por sollozos. Ada, yo, realmente no puedo vivir sin ti, por favor no me dejes, te lo ruego. Ya no podía pensar en otra forma de hacer que se quedara, así que en su desesperación, recurrió a este método, esperando que ablandara su corazón, pero realmente no entendía a Ada, ella nunca ablandaría su corazón hacia alguien que la había lastimado. Luke seguía suplicando, lo siento, Ada, no me dejes, no te vayas. En realidad, Ada lo estaba viendo llorar por primera vez, y solo se sorprendió brevemente antes de volver a su yo habitual. No hay razón en el mundo para perdonar solo porque alguien derrame algunas lágrimas. Reunió sus fuerzas y se rompió. Libre de su alcance, lo dejé muy claro ese día, ya no hay posibilidad para nosotros, no dejes que nuestros hermosos recuerdos del pasado se agoten por completo. Luke se tambaleó hacia atrás 2 pasos. Su corazón se sentía como si estuviera siendo cortado por 1000 cuchillos. Finalmente, recordó el anillo alrededor de su cuello y se lo quitó apresuradamente, temblando mientras se lo ofrecía, aferrándose desesperadamente a este salvavidas. Sus palabras salieron en una ráfaga confusa a Ada. ¿Recuerdas este anillo? Prometiste que estaríamos juntos para siempre, no puedes romper esa promesa ahora. Casémonos tan pronto como volvamos, ¿está bien? Ada soltó una risa sarcástica, mientras ella también recordaba el pasado, lo que solo lo hizo sentir más irónico. Su promesa se basó en la promesa de Luke. Si Luke ni siquiera cumplió su palabra correctamente, ¿por qué debería hacerlo ella? ¿No te parece ridículo cuando dices eso tú mismo? Dejémonos en paz, está bien, no me hagas recordar esta relación con nada más que dolor. Luke no dijo nada más. Solo lágrimas silenciosas continuaron cayendo. Después de ese día, Ada se quedó allí durante una semana y siempre podía ver la figura de Luke alrededor. Él no tenía intención de hablarle, solo la miraba fijamente en su dirección. Ada dejó de prestarle atención, sabiendo que estaba perdido en sus pensamientos. Se iría una vez que resolviera las cosas. Luke de hecho había decidido irse. Lo despertaron las palabras de Ada. Ella dijo que no quería recordar solo dolor. Finalmente dejó de engañarse a sí mismo pensando que ella regresaría. Le tomó 7 meses aceptar su partida, luego pasó medio mes obligándose a irse. En un día muy común, abordó el avión de regreso a su país de origen. La partida de Ada fue trascendental, mientras que la suya fue silenciosa e inadvertida. Tan pronto como regresó, se encerró en su casa, negándose a ver a nadie. Parecía que había regresado al estado cuando Ada acababa de irse. Solo que en ese entonces todavía había esperanza en su corazón de que ella regresara, pero ahora solo quedaba la desesperación. Las cortinas nunca se han abierto, y cada día vive en tal oscuridad que ya ni siquiera puede recordar la fecha. Lo único que lo mantiene en marcha ahora son las fotos en su teléfono y ese collar. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando llamaron a la puerta. Luke no mostró intención de abrir la puerta, seguía inmóvil en la alfombra. No fue hasta que la voz del padre de Hayes vino desde afuera que arrastró sus débiles pasos para abrir la puerta. Tan pronto como abrió la puerta, fue recibido con una bofetada, que no pudo esquivar y recibió de lleno. Se congeló por un momento. Luego levantó la mano para cubrirse un lado de la cara y se rió. Papá, ¿qué estás haciendo? Hayes Senior se irritó aún más al verlo en un estado tan apático. Hace más de un mes, Luke abandonó a clientes importantes para ir a buscar a Ada, lo que ya lo había enfadado bastante, pero pensé que se rendiría una vez que chocara contra una pared. Inesperadamente regresó físicamente, pero su alma se quedó atrás. No te queda más remedio que llamar a su puerta. ¿Qué haces ahora? Mira en qué te has convertido para ser mujer. No vas a trabajar, no sales de casa. ¿Qué crees que estás haciendo? Las palabras airadas del padre de Hayes resonaron por la villa. Luke se limitó a sonreír con indiferencia, sin decir palabra. Esta actitud inmediatamente hizo que el padre de Hayes se sonrojara de ira, con el cuello abultado. Tardó bastante en calmar la respiración.
Tal como estás ahora, a Ada solo le disgustarías aún más si te viera. Ante estas palabras, Luke reaccionó y el padre de Aye se dio cuenta, continuando, viéndote así, solo se arrepentirá de haberte amado alguna vez. Al ver a Luke congelado como si realmente lo estuviera contemplando, Ayes padre suavizó el tono. Luke, las responsabilidades sobre tus hombros se extienden más allá del amor, también está la familia Ayes. No querrías que Ada supiera que eres alguien que elude la responsabilidad, ¿verdad? Después de decir esto, le dio una palmadita a su hijo en el hombro y salió de la habitación. Con suerte entrará en razón. La puerta se cerró y la villa se sumió de nuevo en la oscuridad. Luke se quedó atónito con esas dos frases: a nadie le gusta a alguien que carece de responsabilidad, por lo que no podía permitirse el lujo de revolcarse en la desesperación. Ignoró por completo que Ada ya no lo amaba. Al día siguiente regresó a trabajar en la empresa, una vez más usando su trabajo para aliviar su anhelo por Ada. En este momento, Gia estaba justo abajo de su empresa, después de la sesión de disculpas. Había sido regañada por su padre y confinada en casa durante más de medio año. Tan pronto como salió, escuchó que Luke ya no estaba en la ciudad. Ahora que finalmente tuvo noticias de él nuevamente, vino directamente aquí. Gia había estado llena de odio por él. Había amor antes, pero desde que la hizo abortar sin corazón a su hijo, su corazón había sido consumido por el resentimiento. Nunca olvidaría la sensación cuando el niño dejó su cuerpo, aunque la anestesia había adormecido el dolor físico. Su corazón estaba en una agonía insoportable. Claramente, la alianza matrimonial fue acordada por ambos, y el niño fue concebido juntos. El engaño de Ada también fue obra suya. ¿Por qué debería ser ella la única castigada, mientras que él, Luke, sale impune? Ella no lo permitiría, absolutamente no lo permitiría. Gia había estado sentada en el auto de abajo desde que vio a Luke entrar al edificio por la mañana. Todo el día, su mirada permaneció fija en la entrada del edificio. A las 10 de la noche Luke salió del edificio y se dirigió al estacionamiento para conducir. En el auto, Gia, en el momento en que lo vio, sus ojos se clavaron en él sin vacilar, y sus manos se apretaron alrededor del volante. Tan pronto como ese auto salió, arrancó el motor, pisó el acelerador y se estrelló contra él con toda su fuerza. Siguió un ruido ensordecedor, dejando ambos vehículos completamente destrozados. Un testigo llamó rápidamente a una ambulancia después de ver todo el incidente. Después de ser llevado de urgencia en el hospital, Gia solo sufrió una fractura y se recuperaría después de un descanso. Luke no tuvo tanta suerte. Resultó gravemente herido y permaneció inconsciente en el hospital durante más de medio año antes de despertar. Al abrir los ojos y ver la estéril habitación blanca del hospital, sus recuerdos volvieron a inundarlo. Su primer pensamiento fue: ¿por qué no lo mató el accidente? Despertar solo para enfrentarse a un mundo sin nada. Bien podría haber muerto, pero tal vez el cielo lo destinó a permanecer despierto y expiar, no permitiéndole morir tan fácilmente. La madre de Ayes, al verlo abrir los ojos, rompió a llorar de inmediato y llamó al médico. Tras el examen, no hubo problemas importantes, solo una ligera cojera cuando empezó a caminar. Mientras se centrara en la recuperación durante el periodo de rehabilitación, no habría secuelas. Al enterarse de que podría quedar discapacitado de por vida, su expresión permaneció inalterada. No preguntó quién lo había golpeado, sino que la madre de Ayes habló primero, diciendo que fue Gia quien lo golpeó por odio hacia él, quien la obligó a abortar a su hijo. Y que el padre de Ayes ya había movido hilos para que la condenaran a cadena perpetua. Después de escuchar esto, Luke tampoco se sorprendió. Se merecía el odio, habiendo hecho tantas cosas terribles, y esto era solo una retribución. En los días siguientes, permaneció en el hospital para el entrenamiento de rehabilitación. De repente, un día, revisó la fecha y se dio cuenta de que mañana era el cumpleaños de Ada. Inmediatamente llamó a su asistente y le pidió que reservara un vuelo a Uptown. El asistente supo de inmediato que iba a encontrar a Ada e inmediatamente le aconsejó: Ayes, tu pierna aún no está lista para viajar, espera a que sane antes de ir. Luke no quiso escuchar: mañana es su cumpleaños. Prometí que siempre estaría allí para celebrar con ella, no puedo romper mi promesa otra vez. Si no lo reservas, lo haré yo mismo, voy a ir pase lo que pase. El asistente sabía que no podían persuadirlo de lo contrario, así que tuvieron que aceptar. Al final, Luke agregó una instrucción: más no se lo digan a mis padres. Temprano a la mañana siguiente, Luke arrastró su cuerpo enfermo a un avión a Uptown, con el asistente siguiéndolo preocupado. Después de bajar del avión, fue directo a una panadería a comprar un pastel. Aunque el asistente se había ofrecido a hacerlo por él, pero Luke insistió en comprarlo él mismo. Para cuando todo estuvo arreglado,
Ya era tarde, Luke llevó el pastel y nervioso fue a la casa de huéspedes, pero no vio a nadie allí, preguntó en la recepción, y... La recepcionista se sobresaltó cuando lo vio aparecer. Luke preguntó de nuevo, y solo entonces habló. El jefe fue a la playa. Antes de que pudiera terminar, Luke caminó rápidamente hacia la playa con el pastel. Solo al inspeccionarlo más de cerca la recepcionista notó que tenía una ligera cojera. Luke caminó hacia la playa y le dijo a su asistente que esperara afuera sin seguirlo. Luego pisó la playa, y de un vistazo, vio la figura sentada en la arena. Hizo todo lo posible por mantener un ritmo normal mientras caminaba. Luego apretó los dientes contra el dolor en su pierna izquierda mientras se agachaba frente a ella. Ada se sorprendió de verlo, pero aún más desconcertada. Al segundo siguiente Luke disipó todas sus dudas. Sostuvo el exquisito pastel en su mano y lo trajo ante ella, diciendo suavemente: Ada, feliz cumpleaños, prometí celebrar tu cumpleaños contigo todos los años. Al escuchar esto, Ada se quedó momentáneamente atónita. Luke ya había desenvuelto el pastel y encendido las velas. Cantó torpemente la canción de cumpleaños, luego le pidió que pidiera un deseo. Bajo su mirada apremiante, Ada finalmente cerró los ojos. Mientras tanto, Luke la observaba con avidez desde el otro lado, sin perder una sola oportunidad. Porque cada mirada significaría una menos restante. Aunque Ada había cerrado los ojos, en realidad no estaba pidiendo un deseo. Los deseos son solo cosas etéreas, meros consuelos que no se harán realidad. Solo necesita vivir bien en el presente. Sin necesitar estas cosas, después de esperar unos pocos segundos, abrió los ojos y se encontró con la mirada ardiente de Luke, pero permaneció indiferente incluso cuando Luke estaba a punto de cortar el pastel para ella. Ada habló: no es necesario. Ya he comido hoy. Al entrar, localizó con precisión a Ada sin dudarlo, luego abrió los brazos para abrazarla, arrullando juguetonamente: cariño, ¿por qué no viniste a verme? Te he estado esperando. Hueles tan bien. Sabía que era hora de irse ahora. Porque si no se iba, Ada eventualmente lo ahuyentaría. Ante este pensamiento, bajó la cabeza y dejó escapar una risa amarga, diciendo roncamente: feliz cumpleaños, que tengas paz y una navegación tranquila en el futuro. Luego se puso de pie, controlando sus pasos mientras se giraba para irse. De repente, la voz de Ada vino desde atrás, diciendo: que esta promesa termine este año. El cuerpo de Luke se puso rígido, y esa lágrima obstinada todavía caía a pesar de sí mismo. No se volvió, respondiendo roncamente con un ok. Luego agregó vacilante: ahora, cuando miro hacia atrás, solo hay dolor. Se quedó congelado, con las manos apretadas mientras esperaba su respuesta. Segundos o minutos, no podía decirlo. Ada habló: no, también había belleza. Luke se quedó atónito por un momento. Una sonrisa tiró de la comisura de sus labios mientras las lágrimas caían incontrolablemente. Respondió con un himno apagado y continuó caminando hacia adelante. Esta frase fue suficiente. Esta frase lo sostendría durante toda la vida. Después de regresar, el médico examinó su pierna y con pesar dijo que nunca se recuperaría por completo. Luke escuchó esto sin arrepentimiento. No se arrepiente de ir a buscar a Ada, incluso si lo dejara discapacitado permanentemente. Aún así no se arrepentiría. Luke ya no aparecía ante ella, solo ocasionalmente la miraba furtivamente desde lejos. No sabía cuándo se desvanecería este anhelo enloquecedor. Tal vez no se detendría hasta la muerte. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.